Marifer Centeno, la chismógrafa malinche, colgándose de Ángela Aguilar. Hello, mis chicas hermosas, mis angelitas lindas, bienvenidas a mi canal Pearl Sin Filtros. Y en esta ocasión vamos a hablar de la Marifer Centeno, esta chismógrafa que se está colgando de nuestra Angelita Aguilar. Imagínense, o sea, qué increíble. La recuerdan, ¿verdad? En México, recuerdan, hubo un desmadre épico. O sea, eso fue hace como 2 años. Con Mr. Doctor, ¿se acuerdan? Él le sacó los trapitos al sol, que era una charlatana. Era una charlatana, es una charlatana. Yo recuerdo que la verdad me sentí mal. Yo iba en contra de él, imagínense, ahora me arrepiento. Me arrepiento porque nunca pensé que nos fuera a pagar así esta vieja. Yo iba a favor de ella por ser mujer, porque él hacía miércoles, pero ahora veo que tenía razón. Eso sucede cuando uno no conoce muy bien a las personas. Pues ahora resulta que la grafología no fue lo único que se le olvidó en el camino a esta mujer. Y hoy vamos a desmenuzar cómo esta periodista con años de experiencia, porque yo recuerdo haberla visto en muchos programas mexicanos. Recuerden, yo amo la televisión mexicana y la vi hasta peleándose con la Niurka, recuerdo una vez. O sea, la he visto en muchos programas, pero híjole, como que son años tirados a la basura. Porque ahora ha decidido una estrategia que no le va para nada. Colgarse de Ángela Aguilar, pero por lo menos hubiera sido de manera positiva. Pero la muy estupidita lo hizo de mala manera. Y sí me siento mal, la verdad, porque es mexicana. Quiérase o no, Marifer Centeno es mexicana. Y qué mal que es una malinche. Yo no puedo creer cómo apoya a una extranjerucha de cuarta, con 0 talento, con 0 carisma, con 0 todo, para ponerse en contra de Ángela Aguilar. O sea, es increíble. Pero no se preocupen, mis chiquitas lindas, porque nosotras no vamos a soltar a Ángela Aguilar. Por eso estoy haciendo este video. Así que vamos a poner los puntos sobre la IES. Y vamos a hablar de la hipocresía, del malinchismo y de cómo los números al final no mienten. Porque no crean, ella ha hecho esto por números. Así como lo escuchan, mis princesitas. Esto lo ha hecho por puros números. Para empezar, vamos, es que me voy a dirigir a ella. Bueno, esto va para la Marifer Centeno y para las del club de las cornudas apestadas nalgas fáciles. Así de simple y así de claro. Primero vamos a hablar de esta táctica tan barata de colgarse de la Angelita Aguilar, porque se ha colgado de ella. De la Casucha no, porque la Casucha no tiene nada que aportar al mundo, a la sociedad. No canta, ya la escuchamos de ridícula tratando de cantar en portugués porque tiene un marido de turno. Ay, no, qué asco. La verdad que ya me imagino el pijo de enfermedades que ha de tener esta mujer. O sea, de verdad que cambia de maridos como cambiar de calzón. Entonces, tiene 0 talento. Miren qué horrible canta. 0 físico, 0 belleza, 0 glamour, 0 chispa. O sea, algo que atraiga a la pobre mujer no tiene. No tiene ángel. Eso es. No tiene ángel, o sea, no tiene nada, no tiene carisma, nada. O sea, no, la mujer no hay por dónde ayudarla. Entonces, es una táctica que a la Marifer le salió muy mal. ¿Por qué? Porque es mexicana. Volvemos a lo mismo. Y se va a ir a apoyar a una argentinucha de quinta, a una extranjerucha que no tiene nada que aportar, y atacar a una mujer de su propio país que sí está brillando. Las viejas reputanas del club de las nalgas fáciles hablan de que la Casucha de quinta llena, que la Angelita no. Pobres estúpidas. Imagínense la Angelita ahorita que se ha dado su tiempito sabático, que no hace nada, y miren cómo factura. Factura, sí, porque si la Angelita sube un video a YouTube, olvídense que todas vamos a estar allí apoyándola. O sea, la Angelita factura sentada, acostada en su cama, viendo televisión. Imagínense. ¿Y cuánto factura? Y nos ayuda a todo el mundo, hasta las putanas estas, colgadas. Imagínense, ahora si se pusiera a trabajar, que ya lo va a hacer. Imagínense cuánto no facturara. En cambio, la piruja de la Casucha de 10ª categoría dice que trabaja, tiene que vivir burreando para ganar 3 pesos. Porque no creo yo que le paguen mucho a esta mujer. Si esta mujer es una X, ya si ganara mucho, no anduviera enseñando las nalgas solo porque sí. Tiene que mostrar alguito para que le den alguito más. Imagínense, entonces si la Angelita factura acostada en su camita viendo televisión con su esposito y su peludito hermoso, ahora imagínense cuando se ponga a trabajar en serio. En cambio, estas estúpidas no se dan cuenta que la horrenda de la Casucha tiene que burrear para tragar. Y por eso es que está queriendo estafar a Nodal para no trabajar, pero se va a chingar. Entonces, o sea, Marifer, te equivocaste. Es muy mala estrategia. Otra cosa, se pone a criticar la confianza, la honestidad de Ángela.
cómo se pone a criticar cuando en esta mujer nadie confía en México. O sea, la Marifer Centeno perdió su credibilidad. Marifer, perdiste tu credibilidad. Ya nadie confía en vos en todo México. Y yo ya se los dije. La palabra de uno es lo que más vale, ni un contrato. Si en usted ya no creen, si su palabra no vale nada, olvídese, usted está fea para la foto. Porque es lo más valioso que tenemos, nuestra palabra. Que digan, hey, no, si ella te lo dijo, va a cumplir. A que tu palabra no valga nada, a que no tengas credibilidad. Y así eres tú, Marifer Centeno. Entonces no entiendo yo cómo te pones a criticar la confianza y la honestidad de nuestra princesita Ángela Aguilar. No entiendo, o sea, siento como que te han borrado el cerebro porque la verdad que en México nadie confía en vos. Entonces el chiste se cuenta solo. O sea, hay que ser realistas. Estas viejas traumadas del Club de las Cornudas, usadas al derecho y al revés y tiradas después como un cero a la izquierda, por eso se identifican con el veneno de la casucha de quinta. Porque son igualitas todas. O sea que al final no valen nada. Y esta mujer como grafóloga, imagínense, desesperada por views, porque sí, chicas, por eso es que esta mujer está desesperada. Por views, y por eso es que se sumó al coro de las viejas burladas, ignorantes, que a puras penas caminan para adelante. Por eso se sumó al club de las viejas traumadas. Porque yo recuerdo, o sea, ella decayó un mundo. Yo recuerdo cuando ella tenía muchos views, muchos seguidores. O sea, ella no es de ahorita. Ella no es presentadora de ahorita. Y cuando pasó esto con Mr. Doctor, que él la puso, ¿verdad? O sea, le sacó los trapitos al sol. Todo el mundo se dio cuenta de sus mentiras, de sus cosas y dejaron de seguirla y de ver sus videos. Entonces yo siento que este desmadre que pasó con la Angelita Aguilar y la horrenda de la casucha de quinta, ella dijo, wow, aquí voy a poder colgarme de la Angelita poniéndome de lado de la extranjerucha de quinta para recuperar mis views, para recuperar seguidoras, y no, ni así le ha funcionado. ¡Qué horror! De verdad, ¡qué horror! Así que por eso dijo, ni modo, me voy a colgar y a ver si las argentinuchas me siguen, porque es el único lugar donde la quieren. Yo ayer me metí en unos videos, ¿verdad? Para ver qué ondas y hacerles este video hoy. Y no, nadie la quiere, solo en la Argentina, porque apoya a la casucha horrorosa. Imagínense qué triste. O sea, qué triste, anda mendigando aplausos de extranjeruchos. No, hombre, de verdad que qué vergüenza, qué vergüenza. No, hombre, y ahora vamos con lo más ridículo. Ella, la Marifer Centeno, diciendo que sacaron a Kuno por Angelita, porque la Angelita pidió votos. ¡Qué estupidez, de verdad! ¡Qué estupidez! Como si a Kuno no le sobraran razones propias para que la gente no lo quiera. Ojo, a mí sí me gusta Kuno. A mí sí me gusta. ¿Qué les puedo decir? Esto es como la casucha, que con solo verla me cae mal. A veces uno hace clic con la gente y a mí Kuno me cae bien. Primero, es mexicano. Y en segundo, tiene su piqui, tiene su sabor, tiene su cosa que atrae. Me gusta verlo maquillado, me gusta ver cómo se arregla, me gusta verle su ropa y me gusta cómo él es canijo, creído. A mí me gusta. Así como la casucha de quinta me cae tan mal. Todo lo de ella me molesta, no la soporto, la miro tan fea, tan corriente. ¿Ven? Entonces, así me pasa con Kuno, pero al revés. Entonces, pero también sé de que mucha gente no lo quiere. Entonces, esta vieja inventando de que lo sacaron porque Angelita pidió votos. No, mamacita, o sea, estás muy equivocada. Pero bueno, imagínense la pobre Marifer, o sea, usando esto dizque como prueba de la aberración que Angelita provoca. O sea, yo me quedé impactada cuando dijo esa palabra. ¡Ay, que era grave la aberración que la Angelita despertaba! Está loca esta mujer. Aberración es lo que sienten por ella. Aberración es lo que sienten por ti, Marifer, que te han funado, has sido funada, nadie te quiere ni en tu propia casa. Entonces yo no sé cómo se atreve a usar esta palabra, aberración, con nuestra Angelita, cuando por ella es por quien la gente siente aberración. Entonces Kuno no salió por eso, no me chinguen. A mí Kuno, o sea, como ya se los dije, me cae súper bien, pero también ya me habían hablado mucho antes mal de él. Así que no se venga a lavar las manos sobre nuestra Angelita porque no es así. Ya, o sea, Kuno fue funado por su propio comportamiento. Ya ven la gentuza queriéndose hacer la santa cuando nada que ver, tienen más cola que le pisen que a saber qué.
Entonces me da risa, o sea, cómo se retuercen por la envidia, porque como digo, la Angelita facturando sin hacer nada. Imagínense cuando retome su trabajo, no como la horrenda de la Casucha de Quinta, que tiene que estar burreando, y lo peor que ni bonito que le sale, pero ni modo, tiene que estar haciendo el ridículo, dice que canta cuando no canta, pero ni en su propia regadera. Entonces, ¿qué les puedo decir? O sea, no soportan ver a una mujer joven, linda, exitosa y feliz con su esposito. Así que por eso es que inventan cuentos, amarguras donde no las hay, porque aquí las únicas viejas traumadas, burras, muertitas de hambre que tienen que rebuznar aunque no quieran, son ustedes. En cambio, Ángela Aguilar no tiene necesidad ni de trabajar. Al final los números no mienten, y esto va para Marifer y para las pirujas que la siguen, a ella y a la Casucha de Quinta. Tantos años de periodismo, tanta trayectoria, ¿verdad? O sea, supuestamente, según como yo la miraba y cómo se ve el canal de Marifer, por eso lo está haciendo. Se mira como un cementerio de views, está estancada desde hace años. Cuando pasó el desmadre con Mr. Doctor, yo recuerdo perfectamente los números que ella tenía. Como les digo, bajó muchísimo en seguidores, en views, y sigue igual, en los mismos números. O sea que estas culeras de las seguidoras de la Casucha de Quinta ni en eso la han ayudado, porque ya la hubieran seguido, y no la siguen, solo van, miran el video y ya, y ni así, porque para el número que tiene, ¿verdad? Que lo tiene estancado desde hace años, pues tuviera más views. Si son como 427,000, si mal no estoy, y no, poquitos. Un video no le llega pero ni a las 100,000 views, imagínense. O sea que la gente no cree en ella, no quiere ver su contenido, no la quiere escuchar. Entonces, Marifer, muy mal. Por eso yo prefiero la lealtad. Aunque no me sigan, aunque no me quieran, me vale miércoles. Pero yo voy a ir acorde a lo que yo siento, a lo que yo creo. Jamás hacer algo por interés, porque al final no funciona. Te están utilizando. Vos pensaste que ibas a utilizar a las reputanas estas que están a favor de la Casucha y no te salió. Porque estás hablando bien de ella, cosa que todo es mentiras, y lo estás haciendo por estrategia, no porque de verdad lo sintas, y no te funcionó, porque no te siguen, no te oyen. O sea, qué pésimo, la verdad, qué pésimo. Entonces, muy mal. Y ¿saben una cosa, mis angelitas? Esto ya se está acabando. El reinado de la Casucha de Cuarta ya se está acabando, porque la gente ya está abriendo los ojos. Oigan ustedes, del club de las cornudas traumadas nalgas fáciles, un montón de su club está pidiendo perdón. ¡Qué vergüenza! Un montón de su club horroroso está pidiéndole perdón a Ángela Aguilar. ¡Qué bueno! O sea, por mi lado me encanta, y por el lado de ustedes, ¡qué vergüenza! Esto tarde o temprano iba a ocurrir, viejas cornudas. O sea, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto para siempre. Así que pilas, porque muchísimas se están retractando, se están arrepintiendo, están abriendo los ojos. Que la única piruja mentirosa y amante, que tenemos que hacer ese videíto de que la Casucha fue amante, y lo vamos a hacer, la gente ya se está dando cuenta de que aquí la amante fuiste vos, porque te endamaste en el cerro, en Jujuy, con el hombre casado, y nunca se casó con vos. En cambio, Angelita está casada. Así que hay mucha diferencia. En el cerro te utilizaron y te tiraron. Entonces ya saben, mis chicas lindas, la verdadera cara de la chismógrafa desesperada. Una malinche que ataca a una mujer de su propio país, imagínense, para rascar unos seguidores extranjeruchos que al final no le sirvieron de nada. Ni le sirven, ni le sirvieron, ni le van a servir. Así que no. Moraleja de este video: no hacer las cosas por interés. Mejor hagamos las cosas porque las sentimos, aunque no consigamos nada. Pero no hay mejor satisfacción en esta vida que hacer lo que uno quiere, que defender en lo que uno cree. Luchar, porque si yo digo que esto es blanco, estoy segura que es blanco y voy a luchar hasta demostrarlo. Entonces, y esta mujer no, esta mujer se puso del lado del extranjerucha de Quinta por puro interés. ¿Y saben por qué se los digo? Porque la Marifer está casada. O sea, yo no me podría identificar con la Casucha de Quinta. Tendría que ser una vieja troleada, recorrida, con 1000 maridos, abortos encima, o sea, para yo poder identificarme, igual que todas las del club. Entonces, Marifer no se puede identificar, o sea, por eso yo sé que eso es una pantomima que ella hizo, porque ella está casada, que supuestamente hubo rumores en el 24 de que se iba a divorciar, pero al final no fue así. Ya ella está casada, o sea, me extraña que ella esté a favor de un amante, de una vieja sinvergüenza, que cambia de marido como cambiar de calzones. O sea, no puede ser.
Así que esto fue por interés, le salió muy mal, pésimo. Así que mejor luchemos por nuestros valores, por nuestras creencias y por lo que nosotros decimos y sentimos. Así que ya saben, mis chiquitas lindas, díganme qué opinan de esto, qué mal de la Marifer. La verdad que les soy sincera, me siento mal porque es mexicana, qué mal. O sea, a la pobre le salió mal, le salió el tiro por la culata porque se puso a favor de esta argentinucha de quinta que no tiene nada que aportar ni que darle a la humanidad, por ponerse en contra de una niña hermosa, con talento, con belleza, con linaje, con clase, con glamour. Imagínense, por esta piruja de cuarta. Y al final el jueguito no le salió. Rapidito, fíjense, volviendo al tema de Kuno, diciendo, ¿verdad? De que, ay, ¿por qué lo...? No, miren, aquí hay 4 puntos que yo busqué. ¿Por qué la gente no quiere a Kuno? Yo dije, voy a ver por qué la gente no quiere a Kuno, porque a mí sí me cae bien. Y aquí dice, primero, la falsa humildad y la soberbia. Se autodenominó artista y celebridad cuando solo caminaba en TikTok. La gente no perdona que alguien se crea más que los demás sin tener una trayectoria sólida. Pues no sé, a lo mejor porque como a mí me cae bien y yo estoy a favor de él, digo, ¿y qué? Si él solo caminaba en TikTok y él se sentía celebridad, ¿y qué? Y eso que la gente no perdona que otro se crea más, porque es mierdera, porque tienen el autoestima por los suelos. A mí ya me tienen harta y voy a empezar a responder esos comentarios de miércoles cabal que dicen es que la casucha de quinta no se cree. Claro, no se cree porque no es ni miércoles. ¿Qué se va a creer esa? Horrorosa, nariz de bruja. ¿Qué se puede creer? Nada. En cambio la Ángela sí se puede creer porque ella no se cree, ella es. Entonces Kuno, si él se cree, a mí se me hace, olvídense, una celebridad. A mí sí se me hace una celebridad, soporte. O sea, de verdad que sí. A mí él me encanta. Dice, cobrar por saludos. O sea, que él cobraba por saludos. Escuchen esto. En plena pandemia, cuando todo el mundo estaba mal, él se puso a cobrar una millonada por mandar videitos de 10 segundos. Lo tacharon de ambicioso y desconectado de la realidad. ¿Y qué? Al contrario, yo lo veo desde el punto de vista que él se sabía vender. Hay gentuza que vende sus servicios a dólar. Imagínense cuánto se valora. Nada, ni miércoles. En cambio, él no. Si él cobraba una millonada, era porque para él decir le mando saludos a fulanita de tal, que él lo saliera diciendo valía la pena. Entonces, si él se siente mucho, ¿por qué no iba a cobrar? Y en pandemia había gente con mucha plata. Porque acuérdense que en la vida siempre hay dinero. Lo que pasa es que hay que encontrarlo. No porque el dinero siempre está, con pandemia o sin pandemia. Entonces, si él se sentía mucho y cobraba por sus saludos, ¿y por qué no? Detesto esa miércoles de que, ay, la humildad, ¿qué humildad ni qué miércoles? Lo que pasa es que el hombre sabe lo que es. Comentarios misóginos y despectivos, dice. Ha tenido roces con muchas mujeres y comentarios que han caído muy mal. Por eso que Marifer diga que Ángela provoca aberración usando a Kuno de ejemplo es de risa, porque Kuno es el rey de las funadas. Sí, es el rey de las funadas. Bueno, sí, yo he visto que ha tenido roces y todo, pero bueno, de eso se trata el medio. Él lo sabe, de eso se trata, de despertar a la gente, ¿verdad? De tirar y de esconder la mano y así. Déjenlo, si es la estrategia de él, déjenlo. Y dice, cero talento real. Muchos dicen que solo es famoso por una caminata y que no aporta nada. Ay, no, quien no aporta nada es la casucha de miércoles. Por eso, cuando lo ven cerca de artistas de verdad como Ángela Aguilar, la envidia de la gente explota totalmente, porque Ángela sí es una artista. Pero ojo, por lo mismo, Ángela Aguilar es una artista. Ángela Aguilar no se mete con cualquier patarrajada muerto de hambre. No. O sea, no. Ángela Aguilar, o sea, acuérdense que ella, cómo fue criada, en qué nivel, su familia, todo. O sea, yo no creo que ella se haga amiga de cualquiera. Así que solo por el hecho que ella es amiga de Kuno y pidió votos para Kuno, no, definitivamente Kuno no es cualquiera. O sea, si es amigo de Ángela Aguilar y yo lo vi en fotos con ella y con Nodal, no. Kuno no es cualquier pelado muerto de hambre. Así que ubíquense, aquí las únicas peladas muertas de hambre son las del club de la casucha de quinta. Kuno no, porque sí es amigo de Ángela Aguilar y que sí lo es, porque lo he visto en un pijo de fotos con ella y todo. No, este hombre no es cualquiera, por eso él se cree, porque él lo sabe, tonto no es. Así que, y a mí me encanta. Así que bueno, mis chiquitas, ahora sí, me despido de ustedes. Coméntenme qué opinan. Pobrecita la Marifer, o sea, muy mala estrategia, y lo peor que ella es malinche. Eso ya no se le va a quitar, ya nadie la va a querer, ya nadie va a creer en ella. Muy mal, hay que pensar muy bien lo que uno va a hacer, porque a veces, por persinarnos, nos arañamos. Recuerden eso. A veces por persinarnos nos arañamos. Así que hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno va a hacer. Primero hay que analizar, pensar
porque no podemos ir así a lo loco. Me imagino que ella pensó que porque todas las mujerzuelas estaban a favor de la casucha, y claro, son más, las mujerzuelas son más, las mujeres decentes y que valen la pena son menos, ella dijo, voy bien aquí con el pijo de seguidoras y de views y todo, por las mujerzuelas, y no fue así, lastimosamente. Así que bueno, mis bellas, se me cuidan un montón, me comentan qué les parece, y aquí seguiré subiendo más contenido para ustedes. Rapidito, miren, como este desgaste de estas pirujas del club de las cornudas es terrible, voy a empezar más adelantito a subirles videitos de ejercicio, cortitos obviamente, para que nos activemos, chicas, porque necesitamos estar fuertes de mente y de cuerpo para poder seguirles dando con todas estas pirujas. Necesitamos estar fuertes de nuestra mentecita y de nuestro cuerpecito para no dejarnos. Así que van a ser rutinitas divertidas, cortitas, porque no necesitamos mucho para estar saludables. Acuérdense, el chisme es rico, pero también tenemos que cuidarnos. Eso es importante, porque con salud podemos seguir chismoseando por los siglos de los siglos. Amén. Y también para estar fuertes, porque estas pirujas, olvídense que ya me da risa, estamos barriendo el piso con ellas. Así que bueno, ahora sí, mis bellas, me despido, se me cuidan un montón y nos vemos en el próximo video. Chao.